Me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café. Me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. Muy bien, entonces nos habíamos quedado la clase anterior estudiando el concepto de la elasticidad. Simplemente vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto la clase pasada. Habíamos en las últimas clases estudiado cuáles eran los factores determinantes tanto de la cantidad demandada como también de la cantidad ofrecida. Y dentro de todos esos factores habíamos visto que existían algunos que tenían un carácter más bien cualitativo, ¿no? Mientras que otros sí tenían un carácter más cuantitativo. Evidentemente es más complicado poder trabajar en modelos con variables cualitativas, ¿no? Como por ejemplo los gustos o las expectativas. Son variables que se nos hacen un poco complicadas de poderlas traducir en números. Sin embargo, hay otras que sí son factibles de poderlas trabajar numéricamente. Y entre ellas, por supuesto, la más importante, la de más relevancia, como factor determinante tanto de la cantidad demandada como de la cantidad ofrecida, es el precio. Entonces, en este capítulo o en esta sección más bien del primer capítulo, estamos trabajando sobre un concepto que se denomina la elasticidad. No la elasticidad que nosotros podamos trabajar en las materias de ingeniería civil, sino la elasticidad desde el punto de vista económico. Si bien la demanda depende de varios factores, además del precio, si nosotros quisiésemos ya hacer un análisis solamente del precio como factor determinante, sería interesante poder saber de qué manera responde la cantidad demandada numéricamente ante un cambio en la cantidad del precio, ¿no? Y ese es un concepto que nos permite hacer la elasticidad. Cuando hablemos de la elasticidad precio de la cantidad demandada, por ejemplo. Vamos a ver si podemos también ampliar este mismo concepto con otros factores determinantes también de carácter cuantitativo, como por ejemplo el ingreso. Entonces, de esa manera vamos a poder calcular una elasticidad, ya no precio, sino una elasticidad ingreso de la demanda, por ejemplo, ¿no? Que sería un dato también interesante. Pero para empezar, obviamente creo que lo más natural es trabajar con el precio como uno de los factores determinantes más importantes de esta cantidad demandada. Después lo vamos a ampliar también a la cantidad ofrecida. Entonces, en otras palabras, la elasticidad que vamos a ir trabajando básicamente mide la sensibilidad en la cual la cantidad demandada se comporta, las variaciones en la cantidad demandada respecto de uno de los determinantes que ya hemos dicho que normalmente van a ser el precio. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, que sería lo primero que vamos a estudiar, nos va a permitir hacer esta asociación. Ya de hecho, por la ley de la demanda, nosotros sabemos que un descenso en el precio significa un incremento de la cantidad demandada, o viceversa, un aumento en el precio significa una reducción de esta cantidad demandada. Si bien ya tenemos el concepto de forma cualitativa, lo que vamos a intentar ahora es darle un aspecto más cuantitativo. Es decir, si nosotros hacemos una modificación en el precio, digamos, incrementamos el precio en un 20%, ¿en qué proporción se va a reducir la cantidad demandada? O si disminuimos un precio en un 30%, pues nos gustaría saber en qué proporción se va a incrementar esta cantidad demandada, ¿ok? Entonces, en este capítulo lo que vamos a intentar es hacer un análisis un poco más cuantitativo. Y para categorizar este concepto de la elasticidad, vamos a señalar de que la demanda de un bien es elástica
si la cantidad demandada responde significativamente a las variaciones del precio. Es decir, si nosotros hacemos un cambio del 10% en el precio y nuestra cantidad demandada se varía en un 20%, entonces estamos en un bien elástico, ¿no? Si por el contrario hacemos una variación de, no sé, el 50% en el precio y nuestra cantidad demandada responde con una variación simplemente de un 10%, o sea, menor que la variación del precio, en ese caso estaríamos trabajando con un bien que se está comportando de forma inelástica. Habíamos dado también algunos criterios para poder tener una primera idea si es que la curva de demanda que estemos analizando va a tener un comportamiento de tipo elástico, más bien inelástico. Y entre esos criterios generales habíamos hablado de que normalmente los bienes necesarios tienden a tener un comportamiento más bien de tipo inelástico, una demanda de tipo inelástica. Mientras que los bienes de lujo pues van a tender a tener una demanda de tipo elástica. Por otra parte, si los bienes tienen sustitutivos cercanos, entonces habíamos visto que estos tienden a tener una demanda más elástica. El otro criterio era que dependiendo de la frontera con la cual nosotros analicemos la demanda, pues en la medida que esta frontera sea más ceñida, más estricta, más rigurosa, entonces nuestra curva de demanda se va a convertir o va a tener un comportamiento de tipo más elástico. Y finalmente habíamos visto también de que los bienes tienden a tener una demanda más elástica cuando estamos trabajando en horizontes temporales más grandes. Bien, hasta aquí simplemente un recordatorio de lo que ya hemos visto en la clase anterior. Y hoy vamos a empezar a trabajar ya con las herramientas, con las ecuaciones que nos permitan hacer los cálculos de este concepto de la elasticidad. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro? Bien, entonces podemos continuar. Y ahora sí vamos a ver algo que para nosotros es más familiar, ver una ecuación que nos esté representando este concepto de la elasticidad. Y esta elasticidad, fíjense que formalmente lo podríamos definir como la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del precio, ¿no? Lo que yo les decía, si por ejemplo nosotros tenemos una variación de la cantidad demandada de un 30% cuando nuestra variación del precio fue solamente del 10%, entonces nuestra elasticidad va a ser va a dar un valor superior a la unidad, con lo cual podemos concluir que tenemos un comportamiento de tipo elástico. Así por el contrario, ante una variación porcentual del precio de un 60%, la cantidad demandada apenas responde con una variación del 30%, entonces nuestra elasticidad va a ser inferior a la unidad y podríamos concluir que el comportamiento es de tipo inelástico. ¿Listo? Entonces, para eso nos va a servir justamente este concepto de la elasticidad. Bien, vamos a ver más adelante de que estrictamente hablando, la elasticidad en realidad de la demanda va a tener un signo negativo. Y eso es porque ya sabemos que la curva de demanda siempre tiene una pendiente negativa. En otras palabras, si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. O si se reduce el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿no? Entonces hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada, y por eso es de que cuando hablemos de una variación porcentual de la cantidad demandada, si por ejemplo vamos a pensar que la variación porcentual del precio significa una variación positiva, es decir, que ha aumentado el precio. Estamos analizando dos escenarios, ¿no? Un escenario actual y un escenario futuro. Si el precio va a aumentar, entonces la cantidad demandada va a disminuir. Entonces la variación porcentual del precio va a ser positiva, mientras que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser negativa y por tanto nuestra elasticidad siempre va a tener un signo negativo. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con algunos ejercicios que podamos ir resolviendo. Hay que notar también de que aunque nuestra curva de demanda sea una línea recta,
¿no? No tiene por qué ser necesariamente una línea recta, pero nosotros hemos estado trabajando con modelos simplificados, suponiendo que tenemos líneas rectas, podrían ser curvas las demandas, ¿no? Pero suponiendo que fuese una línea recta, la verdad es de que la pendiente de esa línea recta, de esa curva de demanda, no está relacionada de manera directa con la elasticidad. ¿No? Lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, no existe ese grado de asociatividad que tal vez a priori uno podría pensar entre la pendiente y el concepto de la elasticidad. Bueno, hay dos formas de poder calcular esta elasticidad. Una primera forma, que le vamos a denominar la elasticidad precio-punto, se refiere al hecho de que nosotros tengamos como datos la ecuación de nuestra curva de demanda. Típicamente podría ser la ecuación de una línea recta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la ecuación de la curva de demanda, como estamos viendo en la pantalla, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos una ecuación lineal que nos está relacionando la cantidad demandada con el precio. Entonces, si tenemos esa ecuación de la cantidad de la demanda, entonces podemos calcular la elasticidad precio-punto. Y se la calcula con la ecuación que tenemos más abajo, que nos está diciendo la variación de Q sobre Q, que sería esa variación porcentual, digamos, de nuestra cantidad demandada, respecto de la variación de P sobre P, que es esa variación porcentual del precio. Si desarrollamos un poquitito la ecuación, pues lo que obtendríamos sería este de acá, ¿no? Variación de Q sobre variación de P multiplicado por P sobre Q. Como nosotros tenemos la ecuación de esta curva de demanda, en este caso la ecuación de una línea recta, pues podemos ir reduciendo la magnitud de esas variaciones y a medida que ese delta tienda a cero, pues nosotros ya sabemos de que este concepto de las variaciones se va a convertir en una derivada, ¿no? Y finalmente nuestra elasticidad la vamos a poder calcular como la derivada de Q respecto de P multiplicado por P sobre Q. Y de esa forma, una vez que hayamos derivado con esa ecuación, vamos a poder evaluar la elasticidad en los diferentes puntos de la curva de demanda, donde nos interese. De hecho, y es bueno decirlo desde ahora, por más de que nosotros estemos trabajando con una línea recta como curva de demanda, la elasticidad va a tener valores diferentes para los diferentes puntos que podamos analizar a lo largo de esa línea recta. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esta es una primera forma, un primer procedimiento para calcular la elasticidad. El otro se denomina la elasticidad precio-arco. Y en este caso ya no requerimos tener el conocimiento de la ecuación de nuestra curva de demanda, porque nosotros vamos a evaluar la elasticidad en dos puntos particulares de la curva de demanda. El punto A y el punto B, por ejemplo, ¿no? Son dos puntos que están dentro de la curva de demanda. Entonces, en este caso, esta nuestra variación de Q no la vamos a determinar a través de una derivada, sino simplemente a través, como cualquier otra variación, va a ser condiciones finales menos condiciones iniciales, ¿no? En el numerador, por ejemplo, tendríamos la cantidad demandada final menos la cantidad demandada inicial. Y en el delta P sería el precio final menos el precio inicial. O sea, estamos intentando determinar cómo se movería, cómo sería la elasticidad entre dos puntos de nuestra curva de demanda. El problema surge que como estamos analizando dos puntos, ¿qué valor de P y qué valor de Q asignaríamos, ¿no? La variación, pues no vamos a tener problemas, pero cuando queramos colocar numéricamente el valor de P y de Q, ahí sí vamos a tener problemas porque algunos podrían pensar utilizar el precio inicial, otros el precio final, algunos la cantidad inicial, otros la cantidad final. En cualquiera de los casos, el resultado va a ser diferente.
Entonces, se ha llegado a una, digamos que a una convención para que se pueda utilizar no el precio inicial ni el precio final, sino más bien un precio promedio. No una cantidad inicial ni una cantidad final, sino una cantidad promedio. Y en base a esos valores, pues podré calcular la elasticidad. Entonces, estas son las dos formas que nosotros tenemos para calcular la elasticidad. Repito, el primero se llama elasticidad precio-punto, en el cual necesitamos del conocimiento de la ecuación de nuestra curva de demanda, porque vamos a necesitar derivar. Y el segundo, que es la elasticidad precio-arco, y ahí sí que no es preciso obtener la ecuación, sino simplemente dos puntos cualesquiera donde queramos nosotros evaluar la elasticidad. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duda, algo que no esté claro. Bien, como es parte numérica, yo entendería que a ustedes, claro, les es más fácil poder asimilar estos conocimientos a través de unas ecuaciones, ¿no? Es siempre, para un ingeniero, creo que es más fácil eso. A ver, veamos un ejemplo. Dice, calcula la pendiente y la elasticidad para la curva de demanda mostrada en el gráfico. Bueno, tenemos una curva, en este caso una recta, que nos está representando la demanda de algún bien o de servicio. Bueno, en este caso es un bien, que son las novelas, ¿no? Estamos viendo la curva de demanda de las novelas. Ok. A ver, si nosotros quisiésemos calcular la pendiente, empezaremos por la pendiente, que es un poquito más simple y eso lo tenemos más claro. Entonces, esta pendiente sería igual a la variación en el eje de las ordenadas respecto de la variación en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos tomar en cuenta dos puntos cualesquiera, voy a hacer con otro color, dos puntos cualesquiera de nuestra curva de demanda. Por ejemplo, este punto y este otro punto. Pensemos de que el punto inicial va a ser el superior, le pondré la letra A, y el punto final pues será el punto inferior, que le vamos a poner la letra B. Evidentemente sabemos que la pendiente va a ser la misma, ¿no? Vamos a tener la misma pendiente, independientemente de dónde estemos haciendo la evaluación, porque estamos en una línea recta, ¿no? Ok. Entonces empezamos. Bueno, aquí teníamos ya nuestro primer cálculo de la pendiente y decíamos la variación en las ordenadas, pues en esos dos puntos sería menos 2 dividido entre la variación de las abscisas, que sería 8. Y esto nos va a dar un valor de negativo 0,25, ¿no? Ustedes lo pueden confirmar. La pendiente entonces valdría negativo 0,25, ¿ok? Bien, entonces ahora evaluemos la elasticidad precio-arco entre los puntos A y B para ver cuánto nos hubiera salido esta elasticidad. Así que lo voy a hacer acá. Esa elasticidad, habíamos dicho que es la variación de la cantidad demandada, la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual de los precios. Y para calcular la variación porcentual de la cantidad demandada, que eso está en el numerador, pues lo que tenemos que hacer es primero calcular la variación de las cantidades. Vamos a suponer que la situación inicial es en el punto A y la situación final corresponde al punto B. Entonces, como cualquier otra variación, siempre son condiciones finales menos iniciales. Si estamos analizando la cantidad demandada en el numerador, nuestra cantidad final va a ser 21 menos la cantidad inicial, que en este caso era de 13. Bueno, eso nos está dando la variación de las cantidades. Y eso respecto, ya hemos dicho que no sería ni la cantidad inicial ni la cantidad final, sino un promedio de las cantidades. Entonces, para sacar ese promedio, pues hacemos 13 más 21 y esto dividido entre 2. ¿No? Tal vez aquí faltaría un paréntesis para que esto quede más claro. Y esa sería nuestra variación porcentual de la cantidad demandada.
Esto a su vez respecto de la variación porcentual del precio. Y para eso tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En variación del precio, condición final, que sería el punto B, el precio final ahí era 6 y el precio inicial era 8. ¿Está bien? Y eso dividido entre el precio promedio entre esos dos puntos. Si estamos entre 6 y 8, pues el precio promedio va a ser 7, ¿no? Y ya está. Con eso ya podríamos calcular nuestra elasticidad. Yo les pediría, por favor, si primero me pudiesen dar el numerador, es decir, cuánto es la variación porcentual de la cantidad demandada. No sé si pueden calcular, ¿alguien? Inge, yo lo calculé todo y me salió menos 28 sobre 17. Ya, La pero respuesta final. ya, de acuerdo, lo vamos a verificar. Pero tal vez si nos pudiese hacer el favor de solamente calcular el numerador, es decir, la variación porcentual de la cantidad demandada, para que podamos trabajar un poquito en tema del concepto. A ver, sería 8 sobre 17 a lo que calculas. El Perfecto, y eso numerador. es 0.47, ¿no? Sí, Muy bien, ¿y el denominador? un ratito. Sería negativo 2 entre 7, que eso es menos 0, 0.29, ¿no? 276. Sí, 29. Perfecto. Entonces, fíjense lo que quiere decir acá. Eso que lo hemos puesto en el segundo paso nos está diciendo que ante un cambio del 29% en el precio, ¿no? Ante un cambio de una reducción en realidad del 29% en el precio, la cantidad demandada responde con una variación porcentual del 47%. Entonces, solamente viendo estos dos valores, ¿qué concluiríamos? Esta elasticidad, esta categoría, en este caso en particular, sería una curva de demanda elástica o más bien inelástica. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué opinan? Siguiendo los conceptos que hemos comentado anteriormente, ¿no? A ver, no sé si estás Jesús Aruquipa, no sé si te encuentras. Sí, ingeniero, estoy presente. Ya, perfecto. Si nosotros tenemos un 47% de variación porcentual de nuestra cantidad demandada ante una variación del precio de solamente un 29%, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué tipo de curva de demanda será? ¿Será de tipo elástica o será de tipo inelástica? Disculpe, ingeniero, quisiera que me aclare cuándo es elástica y cuándo es inelástica, por favor. Ya, bueno, lo hemos comentado en las diapositivas anteriores, tal vez no estabas atento, pero bueno, habíamos señalado de que se dice que una curva es elástica cuando un cambio, cuando la variación de la cantidad demandada, la variación porcentual de la cantidad demandada es superior a la variación porcentual del precio. Y al revés, se dice que una curva de demanda es de tipo inelástica cuando la variación de la cantidad demandada va a ser menor que la variación en el precio. Entonces, ¿qué tipo Este sería elástico, ¿no? de demanda sería esto? Este sería elástico, ¿no? Sería elástica, ¿no? Porque fíjense que ante un cambio del 29% solamente del precio, esta nuestra curva de demanda ha mostrado un cambio porcentual de la cantidad demandada del 0.47 o 47%. Si nosotros hacemos esta división, pues evidentemente nos va a dar un número superior a la unidad, ¿no? Que en este caso sería negativo 1.62. Entonces, ya viendo ese número, negativo 1.62, ya podemos nosotros concluir de que esta es una demanda de tipo elástica, ¿ya? Las demandas de tipo inelásticas tendrían que estar en otro rango de valores
inferior a la unidad, ¿no? De hecho, si estamos nosotros analizando, como lo estamos haciendo en este momento, considerando de manera rigurosa el signo, tendríamos que un valor de elasticidad que va entre menos infinito hasta menos 1 correspondería a una curva de tipo elástica. Mientras que valores de elasticidad entre menos 1 y 0 serían valores de curvas de demanda de tipo inelásticas. Si nos da exactamente menos 1, eso significa que una variación, por ejemplo, del 50% en el precio implica una variación del 50% también en la cantidad demandada. Eso sería una casualidad, ¿no? Que nos dé exactamente la unidad. Pero si nos dé esa la unidad, ya más adelante vamos a ver de que lo podríamos categorizar como una elasticidad unitaria. ¿Listo? Que sería un caso muy particular. Bien, entonces lo que decíamos hace un momento sobre la relación entre la pendiente y la elasticidad, pues fíjense que no guarda ninguna relación, ¿no? Nuestra pendiente es negativo 0,25, mientras que nuestra elasticidad para los dos puntos que hemos considerado, pues sería negativo 1,62. De hecho, también es bueno decir de que esta elasticidad no es constante, como sí lo es la pendiente en una recta, ¿no? La pendiente en una recta es un parámetro un parámetro geométrico y es un valor constante. Sin embargo, la elasticidad, así sea una recta la curva de demanda, no tiene por qué ser constante. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo de la elasticidad precio-arco entre este punto azul y, digamos, este otro punto de acá, pues la elasticidad hubiera dado un valor que es el que tiene que ser, pero diferente a este negativo 1,62 que acabamos de calcular entre el punto A y entre el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante saber dónde estamos evaluando la elasticidad. Bien, ¿alguna consulta, duda hasta acá? Bien, como ven, este tipo de ejercicios seguro que no son nada complicados para ustedes. Vamos a repasar un poquitito más, pero evidentemente no creo que tengan problemas en términos de cálculos numéricos, ¿no? A ver, veamos este otro. Dice así, calcular la elasticidad precio-punto. Ahora nos está pidiendo específicamente la elasticidad precio-punto, considerando que la función de la demanda es la que vemos en pantalla, Q igual a 400 menos 40P. Para ello, considerar los precios del 1 al 10, de 1 en 1. Asimismo, calcular la elasticidad precio-arco para variaciones del precio de 3 a 4, de 3 a 8 y de 1 a 10. Entonces, estos serían los datos de nuestra curva de demanda. Fíjense que ahí tenemos a la izquierda las cantidades, mientras que a la derecha tenemos los precios. Si nosotros graficamos esta serie de valores, pues tendríamos una curva similar a esta. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos una recta en realidad que nos está representando a la demanda. Y ahora vamos a intentar calcular lo que sería la elasticidad precio-punto y las elasticidades precio-arco que nos están solicitando. Entonces empecemos por la elasticidad precio-punto. Voy a darle un poco de espacio y vamos a calcular. ¿Qué nos decía la elasticidad precio-punto? Si recordamos la ecuación, vamos un poquito hacia atrás, ahí está nuestra ecuación. La elasticidad es la derivada de Q respecto de P multiplicado por P sobre Q. ¿Listo? Está deducido, se deduce a partir del concepto de la elasticidad, que habíamos dicho que es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual del precio. Y haciendo un poquitito de álgebra, pues lo que tenemos es de que la elasticidad precio-punto sería la derivada de Q respecto de P por P sobre Q. Entonces, colocamos eso. Esta elasticidad sería la derivada de Q respecto de la derivada de P
multiplicado por P sobre Q, ¿no? Eso es lo que nos había dado nuestro análisis de la ecuación. Bueno, entonces, haciendo un poquito más, ¿cuánto valdrá la derivada de Q respecto de P? Ya sabemos la ecuación de la recta. ¿Cuánto sería? Menos 40. Negativo 40, ¿no? Entonces va a ser negativo 40 por P sobre Q. ¿Listo? Esa sería nuestra ecuación. Negativo 40 por P sobre Q. Y de ahí ya nosotros podríamos evaluarla para diferentes puntos dentro de nuestra recta de la curva de la elasticidad. Entonces, si aquí yo me genero voy a intentar generarme una otra columnita donde esté la elasticidad, ¿sí? Entonces, aquí ya podríamos ir llenando nosotros los valores de la elasticidad. A ver si me ayudan. Para el primer caso, donde tenemos un precio igual a 1 y una cantidad demandada de 360, ¿cuánto valdría la elasticidad? Menos 0,11. Perfecto. Entonces, en este caso sería negativo 0,11. Si vamos con el siguiente, para el siguiente punto, por favor. Para 2 y 320, ¿sí? Menos 0,25. Muy bien. Para el siguiente. Menos 0,43. Muy bien. El siguiente. Menos 0,67. Excelente. El siguiente. Menos 1. Muy bien. El siguiente. Menos 1,5. Negativo 1,5. El siguiente. Sí, adelante alguno. Menos 2,33. Ya nos queda poquitito, por favor, ayúdeme. Siguiente Inge con 8 es menos 4. Muy bien. Y finalmente este otro. Menos 9. Excelente. Listo, el otro sí no vamos a poderlo calcular porque ahí vamos a tener una división entre 0, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es suficiente para que nos demos cuenta que, fíjense que los valores de la elasticidad han ido cambiando, ¿no? Y es la elasticidad precio-punto, que en rigor sería una elasticidad calculada sin tener ningún supuesto, ¿no? En el caso de la elasticidad precio-arco, hemos hecho la hipótesis de que las cantidades y los precios con los cuales vamos a evaluar van a ser cantidades promedio y precios promedio, ¿no? Por las razones que ya hemos explicado anteriormente. Pero en el caso de la elasticidad precio-punto, ahí sí no estamos haciendo ningún supuesto adicional y evidentemente en la medida que vamos analizando puntos con mayor precio, ¿no? Hemos partido de un precio de 1 hasta llegar a un precio de 9, pues nuestra elasticidad ha ido cambiando. Entonces, de acuerdo a estos resultados, ¿entre qué rangos nuestra curva de demanda se está comportando como si tuviese una categoría de elástica, ¿no? Una curva de demanda de tipo elástica? ¿Y en qué zona estaríamos pensando que su comportamiento va a ser de tipo inelástico? No sé si alguien me podría responder. Ingeniero, elástico vendría a ser desde el precio de 5 con cantidad de 200, de menos 1, hasta donde sería menos 9, Inge. Perfecto. Es decir, en toda esta zona, ese valor de elasticidad 1 lo vamos a poner así un poquito aparte. Habíamos dicho de que es un caso muy particular en el cual
tanto la variación porcentual de la cantidad demandada se iguala a la variación porcentual de los precios. Y a ese le vamos a dar un nombre especial que va a ser una elasticidad unitaria. Pero más allá de ese precio de 5, de este 5 y un poquitito más de 5, pues el comportamiento va a ser de tipo elástico, ¿no? Y eso lo sabemos porque nuestro valor va a estar dentro del rango de menos infinito a menos 1, ¿no? Entonces, tenemos un comportamiento de tipo elástico. Y evidentemente, a partir de este valor de 1 hasta 4, en este caso que hemos calculado, en esta zona tendría un comportamiento de tipo inelástico, ¿no? De tipo inelástico, es decir, ante una variación grande de los precios, la variación de la cantidad demandada es muy pequeña. Eso sería un comportamiento inelástico. En el caso de la zona que está marcada con azul, al revés, una variación en los precios origina una variación en la cantidad demandada mayor que la anterior. Entonces, estamos en un comportamiento de tipo elástico. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, ¿ha quedado claro? Quiero una Inge, consulta. Sí, adelante. Inge, perdón, si quisiera Sí. graficar la función de elasticidad respecto al precio o respecto a la cantidad, tendría que hacerlo. Bueno, la verdad, buena pregunta. No, usualmente no graficamos la elasticidad, ¿no? Usualmente no se la grafica, simplemente la calculamos el valor para tener una idea de que si estamos, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante algunas aplicaciones de poder tener el conocimiento de la elasticidad. Lo que queremos saber es si estamos trabajando en una zona elástica o una inelástica, pues vamos a tener comportamientos diferentes si aplicamos una política u otra política, ¿no? Digamos que nosotros fuésemos una empresa y nos gustaría saber si para nuestra empresa, cuyo objetivo es la maximización de las utilidades, es beneficioso aumentar el precio o de repente va a ser perjudicial. Esa pregunta la podemos responder justamente teniendo los conocimientos de la elasticidad. Si nosotros estamos en una zona elástica, pues nuestras utilidades van a tener un cierto comportamiento si nosotros aumentamos el precio. Y si estamos en una zona inelástica, lo propio, ¿no? Y que ya lo vamos a ir comentando más adelante. Pero en conclusión a tu pregunta, pues no es usual graficar la elasticidad, ¿no? Simplemente lo que queremos tener es el valor y saber en qué zona de la curva de demanda tenemos un comportamiento de tipo elástico o inelástico. Entiendo, Inge, gracias. Listo. Creo que había alguien más que quería hacer alguna consulta. Sí, ingeniero. Una consulta. En el anterior ejercicio y en este ejercicio veo que los valores en su localidad son con signos negativos en la elasticidad. Entonces, Inge, una pregunta. Tal vez ese valor negativo, ese signo negativo, ¿qué significa? Y lo segundo es si puede existir valor de elasticidad positivos, con valores positivos. Eso, Inge. Ya, perfecto. Listo, Julio. De alguna manera ya hemos respondido hace un momento a esas tus preguntas, pero a ver, voy a dejar abierto para ver si algún compañero tuyo quisiera responder a esta pregunta que tú has hecho. No sé si es que alguien podría explicarnos por qué las elasticidades en el caso de la curva de demanda están saliendo con valores negativos y si siempre van a salir con valores negativos o alguna vez podría salir con un valor positivo. No sé si es que alguien tiene la respuesta. Inge, tengo entendido de que sale negativo porque la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Sí, correcto. Si te fijas, Wilder, en toda curva de demanda, voy a hacer un gráfico muy rapidito de cualquier tipo de curva de demanda, siempre estamos graficando, recuerden, en ordenadas los precios y en abscisas las cantidades demandadas. Entonces, habíamos dicho que como una ley de la oferta, ¿no? Como también existe su equivalente con la demanda, la ley de la demanda, perdón, y es su equivalente con la ley de la oferta, pues hay un comportamiento que es usual. Si tú te pones la camiseta de consumidor, es decir, vamos a ir analizando la curva de demanda,
a medida que el precio disminuya, lo normal es de que la cantidad demandada vaya a aumentar, ¿no es cierto? Ese es el comportamiento justamente de los bienes denominados normales, ¿no? Entonces, tendríamos una curva de este tipo. Si estamos trabajando con rectas, bueno, sería esta, ¿no? A medida que el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. O viceversa. Si el precio se incrementa, la cantidad demandada disminuye. Entonces, como ves, hay una relación inversa entre precios y cantidades. Y como nosotros dentro del concepto de la elasticidad habíamos dicho que una elasticidad es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del precio, entonces en una curva de demanda que tiene una pendiente negativa, si la variación porcentual del precio es positiva, entonces la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser negativa, con lo cual la elasticidad va a tener signo negativo. Y al revés, si la variación porcentual de la cantidad demandada fuese positiva, la variación porcentual del precio va a ser negativa y de nuevo la elasticidad va a tener un signo negativo. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con curvas de demanda, en las cuales se cumple esa ley que habíamos hablado de la ley de la demanda, que nos dice que a medida que el precio disminuye, la cantidad de demandada aumenta, es decir, tenemos una relación inversa, siempre vamos a tener elasticidades con signo negativo. Si estuviésemos analizando en lugar de la curva de demanda, la curva de oferta, ¿cómo sería el signo de la elasticidad? ¿Qué piensan? Bueno, dije, debería ser positivo en este caso. Correcto, ¿no? Si estuviésemos analizando la curva de la oferta, que ya sabemos que podría ser una como esta como esta línea azul, entonces ahí sí existe una relación directa entre, o una relación positiva entre la variación del precio, entre el precio y la cantidad. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada. Si rebaja el precio, rebaja la cantidad demandada, con lo cual nuestra elasticidad siempre va a tener un signo positivo. ¿Listo? Entonces, esa sería un poco la respuesta, ¿no? Tal vez como un caso así excepcional, digamos, sería el caso de los bienes inferiores, ¿no? Que habíamos hablado de, pero ahí ya no estamos hablando de cantidad demandada, sino estamos hablando de, bueno, sí, estamos hablando de cantidad demandada, pero relacionada con los ingresos, ¿no? ¿Se acuerdan que en un bien inferior, a medida que aumentan tus ingresos, pues se reduce la cantidad demandada? Cosa extraña, ¿no? Habíamos hablado como ejemplo el tema de los viajes o desplazamientos en el Pumacatari, ¿no? Si se acuerdan el ejemplo. Pero en los bienes normales, a medida que aumenta tu ingreso, aumenta tu cantidad demandada, que eso sería lo normal. Y en ese caso, bueno, cuando ya veamos el tema de elasticidad, ya no elasticidad precio de la demanda, sino elasticidad ingreso de la demanda, vamos a ver que los signos pueden cambiar. Pero si analizamos la elasticidad precio de la demanda, ahí sí podríamos concluir que efectivamente el signo va a tener que ser negativo. ¿Ya? No sé si esta vez está más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Si no, podemos seguir avanzando. Y bueno, en realidad todavía no hemos terminado este ejercicio, ¿no? Así que no voy a borrar algunas cosas, casi borro, pero vamos a borrar esto de acá. ¿Sí? Y nuestro ejercicio nos decía que, además de calcular las elasticidades precio-punto, calculemos la elasticidad precio-arco para diferentes variaciones, ¿no? Aquí tal vez ya podemos colocar nuestra curva de demanda. Y nos está pidiendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos variar el precio de 3 a 4? Entonces, voy a pintar el precio de 3, sería este de acá, y vamos a ir hacia 4, ¿no? Entonces voy a intentar poner una flechita para que veamos la dirección. Estamos siguiendo en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, nuestro punto original, nuestra condición inicial
va a ser la de 3, punto A, y el punto B va a ser la condición final. Muy bien. Bueno, de hecho, nosotros ya de nuestro análisis de elasticidad precio-punto sabemos que para un precio de 3, la elasticidad es de negativo 0,43 y para un precio de 4, la elasticidad es negativo 0,67. Intentemos ahora calcular la elasticidad precio-arco de 3 hacia 4. Entonces, para ello, bueno, nos acordamos un poquito del concepto de elasticidad precio-arco. Y en ese caso sería esta elasticidad, recuerden, es la variación de la cantidad demandada respecto de una cantidad demandada promedio. A ver si me dictan, por favor, ¿cuánto vale la variación de la cantidad demandada? ¿Cuánto sería? Si hacemos el análisis entre 3 y 4. ¿Nadie? Hace un momentito hemos hecho el cálculo de la elasticidad precio-arco, ¿no? 0,44 me sale, ingeniero. Bueno, eso es tal vez toda la elasticidad, ¿no? Pero si solamente hablamos de la variación de la cantidad demandada, ¿cuánto sale? 40, ingeniero, es ¿Qué signo? negativo, ingeniero. Negativo 40, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, como siempre, una variación, condiciones finales, y nuestra condición final sería evidentemente el punto B. El punto B tiene precio de 4, sería esta la cantidad demandada, 240, versus 280, que es la condición inicial, ¿no? Entonces, haciendo esa diferencia va a salir negativo 40. Perfecto. Continuaremos entonces. Eso es la variación de la cantidad demandada. ¿Cuánto vale la cantidad promedio? La cantidad demandada promedio, ¿cuánto valdría? Entre estos dos puntos que estamos considerando. 260. 260, gracias. Y ahora hagamos lo mismo con los precios. ¿Cuál es la variación de los precios? ¿Cuánto varía el precio? 1. 1. 1, ingeniero. ¿Y cuánto es el precio promedio? 3.5. 3.5. Correcto. Entonces ahora si calculamos la elasticidad, lo vamos a hacer por partes, simplemente para que ustedes vean el concepto. Negativo 40 entre 260 sale 0.15 y 1 respecto de 3.5 sale 0.29. Bueno, lo que nos quiere decir esto es de que ante un cambio del 29% en los precios, la cantidad demandada responde con una variación de solamente el 15%, ¿no? O sea que evidentemente este cociente nos va a dar un signo, perdón, una elasticidad entre 0 y menos 1, ¿no? Que en este caso en concreto sería una elasticidad igual a 0.54, ¿no es cierto? Sí, ¿Estamos bien? sí, sí, ingeniero. Ya, súper. Entonces, esa es la elasticidad que habría entre dos puntos sobre la misma curva de demanda, ¿no? Esto más adelante, como les digo, nos va a servir para poder reflexionar, analizar si convendría para una empresa aumentar sus precios o más bien rebajar sus precios, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que podemos ver ahora es de que si el precio sube de 3 hacia 4, lo que está sucediendo es que la elasticidad va a estar dentro del campo inelástico, ¿no? Y otra forma de darse cuenta que está correcto el resultado es de que fíjense que este valor de 0.54, no voy a decir que es un valor promedio, pero ese valor está en un valor intermedio entre 0.43 y 0.67, es decir, entre las elasticidades de 3 y 4, ¿sí? Nosotros estamos trabajando entonces ahí con un valor intermedio y por eso podríamos saber de que sí
de alguna manera podríamos comprobar de que el resultado es correcto, ¿ya? Como les digo, no quiero decir de que tiene que salir un valor promedio, ¿no? El promedio en este caso, pues sería, me parece que 0,55. A nosotros nos ha salido 0,54. Está muy cerquita del promedio, pero es una casualidad. Pero sí que debería estar en un valor intermedio entre esos dos valores. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues calculamos la elasticidad precio-arco. Simplemente ya con el afán de fijar un poquito mejor los conocimientos, hagamos lo mismo, pero ya para el otro punto que nos pide. ¿Qué pasaría si el precio sube ya no de 3 a 4, sino pensemos que es una subida mucho más grande, de 3 a 8, ¿no? Entonces estaríamos yendo en este sentido, ¿no? De 3 a 8. ¿Cuánto valdría la elasticidad? Bueno, la calcularemos, ¿no? La elasticidad precio-arco. Entonces, calculemos la elasticidad precio-arco. Sería igual a, ahora sí, tal vez un poco más rapidito, si me pueden dictar cuánto vale la variación de la cantidad. Negativo 200. Negativo 200, perfecto. Entonces estamos con negativo 200. ¿Y cuánto vale la cantidad promedio? Entre los dos puntos que estamos considerando, ¿no? 180. 180. Súper. Hagamos lo mismo con los precios. ¿Cuánto vale la variación de los precios? ¿Cuánto es? 5. 5, ¿no? De 8 menos 3, ¿no? ¿Y cuánto vale nuestro precio promedio? 5.5. 5.5. Perfecto. Entonces nuestra elasticidad va a ser igual a 200 entre 180, que va a ser negativo 0.11 1.11. y dividido entre 0.91, ¿no? Lo que nos está diciendo esta ecuación es de que ante un cambio del 91% en los precios, la cantidad demandada va a responder teniendo un cambio del 111%, o sea, un porcentaje mayor. Así que evidentemente en este caso, pues nosotros vamos a estar en unas condiciones de una curva de demanda de tipo elástico, ¿no? Nuestra elasticidad pues va a estar en torno a negativo 1.22, digamos. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Y bueno, si nosotros hubiéramos querido más o menos verificar, pues hubiéramos dicho, como estamos en el rango de 3, que tiene una elasticidad de 0.43, y 8, que tiene una elasticidad de negativo 4, pues el valor que nos ha dado es un valor ahí intermedio. Vuelvo a repetir, no digo promedio, ¿no? Sino un valor intermedio entre los dos. En este caso, por ejemplo, el valor promedio hubiera sido negativo 2.22, que está lejos de ese negativo 1.22, ¿no? Pero bueno, ya ustedes ya han podido ver cómo se puede realizar tanto el cálculo de la elasticidad precio-punto como de la elasticidad precio-arco. Perfecto. No sé si es que alguien tiene alguna consulta, duda. Creo que está todo claro, ¿no? El otro ejercicio, hacer la elasticidad precio-arco de 1 a 10, pues la dejo para ustedes. Es repetir el procedimiento que ya acabamos de verificar. Entonces, de esta manera... Sí, adelante. En este último caso, para el 1 a 10, no tendríamos que para el dato de cantidad. Entonces, cantidades. Ah, ya. No tendríamos que hacer. Ya, en este caso, buena pregunta, no tendríamos esa cantidad, ¿no es cierto? Pero bueno, como estamos haciendo elasticidad precio-arco, ahí no tenemos mayor problema, ¿no? Es como en el caso de la elasticidad precio-punto, en el cual tenemos que hacer una derivada y en la ecuación teníamos una división entre Q, ¿no? Y claro, evidentemente no podemos hacer una división entre 0. Pero en el caso de la elasticidad precio-arco, recuerda que en la formulación es variación de las cantidades
siempre vamos a poder calcular la variación, ¿no? Fíjate que, a ver, lo voy a hacer con otro color. Lo que estaríamos intentando hacer sería desde el precio igual a 1, o sea, ir desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, la variación de las cantidades va a ser condición final, que sería la del 10, su cantidad final va a ser 0 menos 350, 0 menos 350 menos 350, dividido entre la cantidad promedio. Hacemos un promedio entre 0 y 350 y nos va a salir 175. Para el caso del precio, el precio final es 10 menos el precio inicial, que es 1, podemos calcularlo, 10 menos 1, 9, y para el precio promedio, sacamos el promedio, que sería en este caso 5,5. O sea que en este caso no vas a tener ningún problema en hacer tus cálculos de la elasticidad precio-arco. El problema ha surgido para poder hacer el cálculo de la elasticidad precio-punto, porque dentro de nuestra ecuación teníamos que, además de la derivada, era, si recuerdas, la fórmula decía derivada de Q respecto de P multiplicado por P dividido entre Q. Y esta nuestra Q hubiera sido 0, y ahí sí teníamos una división entre 0 que no nos ha permitido calcular la elasticidad precio-punto. Pero para el cálculo de la elasticidad precio-arco no vamos a tener problemas. No sé si ha quedado claro. Sí, gracias, Inge. Súper. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, ingeniero, disculpe. Sí, adelante. En el cálculo de la elasticidad precio-arco, usted nos menciona que el valor siempre va a ser casi al medio entre ambos valores, ¿no ve? Este No, valor, la verdad no he dicho relacionado casi al medio, ¿no? He dicho un valor intermedio. O sea, sería una casualidad intermedio. que dé un valor justo en el medio, ¿no? Promedio, sino un valor intermedio entre los dos. Sí. Adelante. Mi pregunta era si puede ese valor acercarse a un extremo. Sí, depende mucho del caso, ¿no? Por ejemplo, en este último que acabamos de realizar, fíjate que hemos hecho el análisis de 3 a 8, ¿no? Y de 3 a 8 nos ha salido un valor de elasticidad de negativo 1,22. Si nosotros vemos el valor de 3, era negativo 0,43 y el valor de 8 era negativo 4. Si tú sacas un promedio entre 0,43 y 4, te va a salir negativo 2,22 y a nosotros nos ha salido negativo 1,22. Entonces estábamos un poco hacia uno de los lados, ¿no? Estamos un poco hacia, vamos a decir, hacia el lado del precio igual a 3, más que hacia el lado del precio igual a 8. O sea, sí puede dar, pero lo que sí podemos concluir es de que este negativo 1,22 es un valor intermedio entre negativo 0,43 y negativo 4. No el valor promedio, no justo en el medio, pero es un valor intermedio, ¿no? Eso simplemente como para ayudarnos de poder verificar que nuestros resultados estuviesen correctos. Si, por ejemplo, nuestra elasticidad precio-arco nos hubiera salido negativo 5, entonces ahí hubiéramos dicho, bueno, aquí está pasando algo raro, ¿no? Porque nos está dando un valor básicamente en uno de los extremos, ¿no? No un valor intermedio entre las dos elasticidades de los puntos que estamos analizando. Pero sí, o sea, podría dar, más bien yo creo que lo normal es de que no dé en el medio exactamente, sino se vaya un poquito más hacia uno de los costados. Ingeniero, entonces, si el valor nos sale menos 3,9, igual estaría bien, porque es un valor intermedio, ¿no? Sí, pero en la práctica vas a ver de que no te van a salir valores tan pegados a uno de los extremos, ¿no? O sea, te va a salir valores más o menos intermedios, no promedios, pero en ese rango. Está bien, ingeniero, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ok. Aquí simplemente ya como corolario de esto, fíjense de que para obtener la elasticidad precio-punto, nosotros requerimos de la ecuación de nuestra curva de demanda. Entonces,
aquí no hemos hablado de la forma, cómo obtener la ecuación. Eso es algo que ustedes han visto cuando han estudiado en colegio seguramente, o tal vez han visto algo en la universidad, no sé, de geometría analítica, ¿no? La verdad que en la materia no es no es la intención mía complicar mucho con los ejercicios. Podría darles una ecuación cuadrática, una cúbica, no sé. Más me interesa el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviesen ustedes, si no tuviesen ustedes la ecuación de la recta, ¿no? Imagínense que el problema no les da la ecuación de la recta, ¿no? Esto no les da. Pero sí les da esta tabla con estos puntos. Y ustedes pueden graficar y una vez graficado ven que es una línea recta. Entonces, deberíamos estar en la capacidad de poder calcular o de poder determinar cuál es la ecuación de esa recta de nuestra curva de demanda y podrían utilizar, por ejemplo, esa ecuación de 2 puntos, ¿no? Conocidos 2 puntos de una recta, ustedes pueden determinar cuál es la ecuación de la recta. Y una vez determinada la ecuación de la recta, ahí sí ya harían el tratamiento de la derivada y todo lo que ya hemos visto para calcular la elasticidad precio-punto, ¿ya? Entonces eso yo les dejo como un poquito para que puedan investigar, para que puedan recordar en realidad, porque esto lo han visto en colegio seguramente, o tal vez algún primer semestre en la universidad, o en vestibulares, sobre cómo es la ecuación de una recta, conocidos 2 puntos, ¿ok? Bueno, solamente ese corolario final. Si yo preguntase esto en el examen, pues no les voy a preguntar otra ecuación que no sea una ecuación de la línea recta, ¿no? Porque ahí no me interesa tanto, como les digo, el tratamiento matemático, sino más la parte conceptual de esto. Muy bien, entonces esto lo borro y a ver, vamos a avanzar un poquitito más, que tenemos todavía unos minutos. Tipos de curvas de demanda. Ya hemos comentado algo, pero ahora las vamos a categorizar de mejor manera. Hay algunos casos que aquí son un poco, vamos a decir, más conceptuales que reales, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Una curva dice de demanda perfectamente inelástica, donde la elasticidad es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros modificamos el precio, fíjense, en este caso se está intentando ver qué es lo que sucedería si modificamos el precio de 4 hacia 5. Si modificamos el precio, la cantidad demandada no cambia, sigue siendo la misma, igual a 100. ¿Por qué? Porque nuestra demanda es perfectamente inelástica. Que, como les digo, es un caso más teórico. En la práctica, pues es muy difícil que tengamos algo así. ¿Qué tipo de bienes podrían ser de esta forma? ¿Será un bien necesario o un bien de lujo? Un bien muy necesario, un bien muy de lujo que nos permita tener este tipo de curva de demanda. ¿Qué opinan? Un bien muy necesario. Perfecto, ¿no? Tendría que ser un bien así imprescindible, ¿no? Un bien imprescindible en el cual no nos interesa cuánto va a cambiar el precio, nosotros vamos a seguir consumiendo lo mismo, ¿no? O sea, es difícil que nosotros podamos pensar en algo así, ¿no? No sé, si estuviese en una situación de vida o muerte, tal vez, ¿no? Si, qué sé yo, ahora por este tema de la pandemia, ¿no? Yo sé que los precios han escalado terriblemente en los hospitales, en las clínicas privadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, por referencias de un amigo que le pasó esto, pues sé que si te da COVID y no puedes tú no tienes un seguro, no puedes ir a un hospital y te vas a una clínica privada, pues hay clínicas privadas que han estado cobrando hasta 30,000 bolivianos por día de internación, ¿no? Y claro, en ese caso, pues es difícil ya que tú pienses en consumir menos, ¿no? O sea, no vas a ir y vas a decir, no, quiero que me internen solamente mediodía, ¿no? O solo en las mañanas, no en la tarde. Bueno, tu cantidad demandada no va a cambiar independientemente o casi independientemente del precio, ¿no? Por supuesto, si el precio fuese $50,000, pues me imagino que casi nadie podría exceder eso, ¿no? Por día, ¿no? Entonces,
En casos muy imprescindibles, de repente podríamos pensar de que la demanda se podría comportar como una demanda perfectamente inelástica, pero esto es, como les digo, más un caso teórico, ¿no? Más que un caso real. Porque, claro, si sube mucho el precio, pues ya es imposible poder mantener ese mismo volumen de cantidad demandada, ¿no? No sé, otro ejemplo, si estuviésemos pensando en un drogadicto, ¿no? Imagínense un drogadicto que es adicto a la cocaína y necesita una dosis. Bueno, probablemente no va a negociar el precio, ¿no? O sea, va a comprar porque es algo que realmente su cuerpo le está exigiendo. Entonces, en ese caso, pues se tendería a tener una demanda perfectamente inelástica. Pero ya les vuelvo a decir, esto sería un caso más teórico. Algo que es más real podría ser lo siguiente: una curva de demanda inelástica, ¿no? Aquí sí es más o menos lo que estamos nosotros conversando, ¿no? Hace un momentito hemos hablado sobre esto. Y bueno, en estos casos sí podría ser que sea una demanda inelástica, es decir, que si bien tenemos nomás el comportamiento normal de una curva de demanda, es decir, que a medida que va bajando el precio aumenta la cantidad demandada, pero esta curva pues se torna un poco más parada, ¿no? Con una inclinación más fuerte, y eso hace que al calcular la elasticidad pues tengamos un valor que entre dentro de la categoría de una curva de demanda de tipo inelástica. A ver, si hemos entendido lo que hemos visto hace un momento, ¿alguien podría explicarme de dónde sale esto de que una subida del precio del 22% provoca una reducción de la cantidad demandada del 11%? ¿Alguien me podría explicar, de acuerdo a los datos de este gráfico, de dónde sale ese 22% y ese 11%? A ver, piénsenlo un poquito. ¿Nadie? Lo acabamos de hacer, ¿no? Hace un momentito hemos hecho esto. ¿Alguien me podría explicar de dónde sale ese 22% y el 11%? A ver, Alejandro Carnisic. ¿Estás, Alejandro? Perdón, Inge. Sí, Alejandro, no sé si me podrías explicar de dónde es que sale este 22% y de dónde sale este 11% que está ahí en la gráfica. Mm, Tal vez, Inge, yo entiendo un poco de... no sé, o sea, yo lo veo como de... mm, como que... yo lo veo tipo como que depende, ¿no, Inge? O sea, es decir, eh, depende... no sé cómo explicarlo. Inge, L- disculpe, Sí, adelante. sale de la diferencia de precios dividida entre el promedio. De acuerdo, Luis. Entonces, a ver, para hacerlo numéricamente, de dónde saldría ese 22%? ¿Me podrías dictar? Así ya lo voy escribiendo aquí en la pantalla para todos. 5 menos 4 dividido entre 4,5. De acuerdo. 5 menos 4 dividido entre 4,5. Y si hacemos eso, pues vamos a obtener este 0,22, que en otras palabras es un 22%, ¿no? O sea, lo que Luis nos estaría diciendo, que en este caso estaríamos asumiendo que estas son las condiciones, lo voy a hacer con otro color mejor, estas son las condiciones finales. Las finales serían estas, 5, y las iniciales serían estas de acá, ¿no es cierto? Así sería, Luis, de acuerdo a, perdón, este sería A, el punto A, y este sería el punto B.
y estaríamos pensando que estamos haciendo el trabajo en este sentido, ¿no? Entonces, condiciones finales, 5 en el precio, condiciones iniciales, 4, y eso divide entre el precio promedio, y eso nos sale 0,22. Ahora sí, Alejandro, a ver, dinos de dónde sale este 11%. Ahora sí dije, pues, o sea, lo mismo, pero cambiando los datos, ¿no? O sea, de punto final y punto final sería esta vez de 100 menos 90. Ya sería... Entre el promedio. Pero, a ver, pero pensemos, Alejandro, ¿sería 100 menos 90? Recuerda que cuando No, el punto trabajamos final en variación... el final es B, es 90 menos 100, perdón. 90 menos 100, correcto. O sea, condiciones finales menos condiciones iniciales y dividido entre el promedio, ¿no? Entre el promedio, sí, sería 95. Correcto. Y ese cociente nos sale 0,11. Entonces, claro, ya si nosotros intentamos conceptualizar estos números, diríamos que una variación del 11%, más bien al revés, una variación del 22% en el precio, repercute en una variación del 11%, solamente del 11% en la cantidad demandada. Por tanto, si calculásemos la elasticidad, ¿cuánto sería la elasticidad precio-arco en este caso? No sé si Alejandro, ¿me podrías decir cuál sería el valor de la elasticidad? O tal vez algún otro compañero. Menos 0,5. Menos 0,5, Inge. Ya. Y eso sale porque, y aquí me ha faltado, aquí lo voy a... Creo que no lo he... Aquí debería haber sido un signo negativo, ¿no? 90 menos 100 es menos 10, ya. Entonces sí, evidentemente lo que tendríamos que hacer es, la variación en la cantidad demandada es 0,11, el 11%, ante una variación del precio que es del 0,22. Por tanto, en este caso tenemos una elasticidad de negativo 0,5. Y eso, bueno, como está entre 0 y menos 1, ya sabemos que es, que implica de que esta curva de demanda es de tipo inelástica. Estamos bien, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces yo creo que este inciso B es el que, bueno, sería uno de los más frecuentes, ¿no? Tener un valor así, no una demanda de tipo perfectamente inelástica, ni tampoco esta otra, que sería una demanda de tipo elasticidad unitaria, una demanda de elasticidad unitaria, porque en este caso, si el precio sube de 4 a 5, la cantidad demandada se reduce de 100 a 80. Y bueno, en ese caso, pues si calculamos las variaciones porcentuales del precio y de la cantidad demandada, nos van a dar exactamente iguales, con lo cual nuestra elasticidad sería exactamente clavada a menos 1. Y ese sería un caso particular que le vamos a llamar una demanda de elasticidad unitaria, ¿ya? En la cual la elasticidad es igual a 1. Muy bien. Ok. Si hay alguna duda, pues me avisan. Y siguiendo este concepto, pues podríamos pensar en una demanda de tipo elástica, donde la elasticidad es mayor a la unidad. Bueno, lo que pasa es que en este texto del que yo he extraído esto, y ustedes lo tienen en formato PDF en su bibliografía, es el libro de Principios de Economía de Mankiw. En este caso, pues al calcular la elasticidad, para no complicarse con los signos, le pone valor absoluto, ¿no? En las variaciones. Y con eso ya siempre le va a salir un valor positivo de la elasticidad. Pero si somos estrictos, en el caso de la elasticidad de la demanda, debería darnos elasticidades con signo negativo, ¿ya? En este libro, como les decía, vuelvo a repetir, pues trabaja con valores absolutos y por eso ya no le pone un signo negativo a
a la elasticidad. Hay otros textos que prefieren dejarlo matemáticamente como es el concepto correcto y se sigue manteniendo el signo negativo. En nuestro caso, ya que hemos empezado a dar así con el signo negativo, lo vamos a mantener nomás con los signos, por favor. Así que para nosotros, si es una demanda elástica, tendría que estar entre negativo, entre menos infinito hasta -1. ¿Ya? O sea, de hecho, tendríamos que decir es un valor numérico menor que -1, ¿no? Un valor numérico más negativo que -1, ¿ok? Eso es. Y bueno, en este caso en particular, bueno, vemos que una subida del precio del 22% implica un cambio en la cantidad demandada del 67%, con lo cual esa nuestra elasticidad va a estar entre un valor entre -1 y menos infinito. En concreto, en este caso en particular, ¿cuánto valdría la elasticidad? En este inciso D, ¿cuál sería el valor numérico de la elasticidad siguiendo el criterio de signos que hemos hecho hasta ahora? -3. -3, perfecto, ¿no? ¿Cómo ha sacado -3? Pues simplemente ha dividido ese 67% dividido entre 22% y ya sabíamos que uno de los dos tiene que tener un signo negativo, así que sale -3. Muy bien. Y finalmente ya el otro caso que vuelvo a repetir sería un caso más bien teórico, más que práctico. Pues en este tenemos que la demanda es perfectamente elástica, ¿no? Perfectamente elástica. ¿Eso qué significa? Que los consumidores solamente consumirían de este producto solo si el precio está en este valor de 4, ¿no? Si está exactamente el precio en 4, bueno, los consumidores compran la cantidad que necesiten, ¿no? Cualquier cantidad. Pero si el precio estuviese por encima o si estuviese por debajo, entonces pasaría lo siguiente. Si estuviese por encima, la cantidad demandada sería nula, no consumirían nada. Y si estuviese por debajo, supuestamente la cantidad demandada sería infinita. Pero como digo, estos son simplemente elucubraciones teóricas. En la práctica, pues no vamos a tener ni una demanda perfectamente inelástica, ni tampoco una demanda perfectamente elástica. Ya simplemente son casos teóricos para que podamos ver todas las posibles alternativas en el caso de las categorías de elasticidad asociadas a una curva de demanda. Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bueno, tenemos unos minutos más. Voy a introducir por lo menos el concepto de ya no la elasticidad precio de la demanda, sino vamos a ver la relación entre el ingreso total y la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Habíamos dicho de que al final de cuentas una empresa privada, por lo menos, una empresa privada no se constituye por amor al deporte, ¿no? Es decir, no es una empresa que se ha constituido con algún carácter benéfico, ¿no? Una empresa privada tiene un objetivo y el objetivo de cualquier empresa privada es la de intentar maximizar sus utilidades. Es decir, de tener mayores ingresos que gastos, a eso le vamos a llamar la utilidad, y de intentar incrementar a lo más posible esas utilidades, ¿ya? Como decía algún profesor de economía que tuve, pues en esta parte ya nos dejamos de sentimentalismos, no estamos aquí para si es una empresa privada, ¿no? No estaríamos para poder mejorar el mundo, mejorar el planeta, ¿no? Que queremos un aire más limpio o no sé qué. En el fondo, una empresa privada, en el fondo, pues, lo que está buscando es maximizar sus utilidades, ¿no? Así, puro y duro. Bueno, entonces vamos a ver qué relación existe entre esas utilidades, que también de otra forma se podrían ver en maximizar los ingresos, respecto de este concepto de elasticidad precio que estamos conversando. Entonces,
El ingreso total, dice, es la cantidad pagada por los compradores y percibida por los vendedores de un bien y se calcula simplemente por el producto del precio del bien por la cantidad vendida, ¿no? Nosotros en un mercado, ustedes saben que si ya tenemos una curva de demanda y una curva de oferta, entonces podemos conseguir un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio tenemos un precio y una cantidad. Ese es el precio al cual se transan los diferentes productos y la cantidad es la cantidad que se puede vender, por tanto el ingreso va a ser el producto de ese precio por esa cantidad. Si nosotros lo vemos esto de forma gráfica, ¿no? Fíjense, imaginemos por un momento que, si bien no está dibujada la curva de oferta, pero podríamos imaginarnos que la curva de oferta está pasando por ahí, y por eso es de que tenemos un punto de equilibrio, que sería este de acá. Ese es nuestro punto de equilibrio. Y si nosotros ya hemos dicho que para calcular el ingreso, pues estaríamos multiplicando el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. Y eso, en otras palabras, es calcular esta área, ¿no? Estaríamos calculando esta área. Todo eso de acá. Y esa área me estaría representando el ingreso total. ¿Listo? Está representando gráficamente el ingreso total, que es el producto del precio por la cantidad. O sea que en este caso, así como están dadas las curvas de demanda y de oferta, pues tendríamos un ingreso total de 400 unidades monetarias que podrían ser por mes, ¿no? Usualmente la cantidad se la debería colocar en unidades temporales, ¿no? Es decir, cantidad por mes, cantidad por año, cantidad por día. Entonces, de esa manera ya podríamos tener un ingreso que también sería un ingreso asociado a la unidad con la cual estemos graficando la cantidad. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿habrá alguna relación entre esta idea de aumentar el ingreso si sabemos que nuestra demanda se comporta de forma inelástica o si se comporta de forma elástica? ¿Cuál sería el accionar que deberíamos tener si queremos aumentar los ingresos? Que al final significaría aumentar las utilidades para una empresa privada, ¿no? Entonces, fíjense, aumentar los ingresos significa ganar en área, ¿no? Ganar en área. Imaginen que en una situación inicial tenemos una curva de oferta como esta que voy a dibujar, tal que el precio de equilibrio está en ese punto, que lo voy a remarcar ahora un poquito mejor con color azul. Bueno, estas son las condiciones de equilibrio y esas condiciones de equilibrio las empresas están vendiendo, tienen unos ingresos totales de 100 unidades monetarias por cierta unidad de tiempo. Muy bien. Bueno, ahora imaginemos que de alguna manera las empresas pudiesen modificar el punto de equilibrio. Modificar el punto de equilibrio. Si pudiesen hacerlo, ¿les convendría en esta situación aumentar los precios o más bien les convendría disminuir los precios? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, no necesariamente una reducción de los precios significa aumentar los ingresos, o tampoco no necesariamente un aumento de los precios significa reducir los ingresos. Eso depende mucho de la curva de demanda. Entonces, lo que nos dice es de que si la demanda es de tipo inelástica, y simplemente para recordar formas, para mí se me es bastante mnemotécnico acordarme, inelástica empieza con I, y las curvas, la curva perfectamente inelástica, recuerdan, era como una línea vertical, ¿no? Era como una letra I. Si estamos en el caso de curvas elásticas, las elásticas pues más bien están formadas por 3 líneas horizontales, la letra E, ¿no? Horizontales. Y si nos acordamos de una curva perfectamente elástica, pues es una línea horizontal. Entonces, en este caso, lo que estamos graficando como curva de demanda, fíjense que está bien paradito, es una curva de tipo inelástica. Curva de tipo inelástica. Entonces, en las curvas de tipo inelásticas, si nosotros aumentamos el precio, ¿no? Fíjense que la situación original, lo voy a intentar dibujar, la situación original era más o menos por acá. Y lo que nosotros estamos proponiendo hacer es aumentar el precio.
Si nosotros aumentamos el precio, ocurren dos fenómenos. Por una parte, ocurre una reducción de la cantidad demandada, ¿no? Como era previsible, hay una reducción de la cantidad demandada, pero también hay un incremento del precio. Si estamos en una curva de tipo inelástica, recuerden de que en una curva de tipo inelástica se caracteriza porque su elasticidad está entre 0 y -1, y se caracteriza porque las variaciones en los precios no repercuten de manera muy importante en las cantidades demandadas. Aquí yo podría hablar, si quisiera ejemplificar esto, de algún bien de tipo necesario, ¿no? Un bien de tipo necesario. Si soy yo no sé, pues una persona que vive del transporte, entonces para mí un bien necesario es la gasolina. Si me sube el precio de la gasolina, pues mi cantidad demandada va a disminuir algo, pero no sustancialmente, va a disminuir una proporción bastante menor que el aumento del precio. Y eso implica que finalmente, ya hablando en términos de ingreso, pues tengo un ingreso bastante más elevado si aumentamos el precio. Fíjense, esta sería la nueva área y evidentemente hasta gráficamente se observa que el área es mucho más grande, ¿no? Numéricamente sería multiplicar 80, que es el nuevo punto de equilibrio, que es la cantidad demandada, por 3. Entonces, en este caso en particular, pues sería rentable para el vendedor, para el oferente, subir el precio de 1 hacia 3. De 1 hacia 3. Pero bueno, otra cosa es de que en el mercado esto se puede aceptar. ¿En qué tipo de mercado? Hemos visto la primera clase, diferentes tipos de mercados. ¿En qué tipo de mercado un vendedor podría darse el lujo de poder modificar el precio de manera independiente? Monopolio, Inge. Perfecto, sí, sería en un mercado de tipo monopólico, ¿no? En un mercado de tipo monopólico, pues el vendedor es el que decide cuál va a ser el precio de venta de su producto. Entonces, en este caso, si el vendedor pudiese decidir, seguro que decidiría aumentar el precio, como en este caso, de 1 hacia 3, porque con eso va a aumentar sus ingresos y aumentando sus ingresos va a aumentar sus utilidades. Por el contrario, ¿qué hubiera pasado si este vendedor monopólico decide y dice, bueno, no, yo voy a estar comprometido con el medio ambiente y más bien lo que voy a hacer es reducir el precio? O al final podría pensar, no, pues si yo reduzco el precio, aumento mi cantidad demandada y entonces voy a aumentar mis ingresos. Pero en este tipo de mercado inelástico, ¿qué pasaría si el vendedor hubiera decidido disminuir sus precios? ¿Habrían aumentado sus utilidades? ¿Qué piensan? Y con esto ya terminamos. ¿Alguien? Ya, bueno. Tal vez ya estamos un poco cansados. El horario siempre es un poco pesado, ¿no? Después del almuerzo. Yo les propongo dejarlo hasta acá. Voy a parar la grabación. Y bueno, si alguien tuviese